Hace 3 años enterré a mi esposa, Melody, en un ataúd vacío. La semana pasada, ella me envió un mensaje desde la muerte. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Mi nombre es Roland Vance, y lo que estoy a punto de contarte hará que cuestiones todo lo que crees sobre el amor, la confianza y la supervivencia. Tengo 47 años y hasta aquella tarde de martes creía saber exactamente cómo iba a terminar mi historia. Solo, arruinado y atormentado por el fantasma de la única mujer que he amado. El paquete llegó a las 4:23 de la tarde. Sé la hora exacta porque estaba calentando en el microondas la misma cena congelada que había comido durante 6 meses seguidos. Carne Salisbury que sabía a cartón empapado en pintura marrón. El golpe en la puerta de mi apartamento fue seco. 3 toques rápidos que resonaron en mi diminuta sala. Nadie me visitaba ya. Mi hijo, Brennan, llamaba una vez a la semana por obligación. Mi hija, Juliet, me escribía cuando se acordaba. Pero visitas, esas dejaron de llegar cuando se acabaron las cazuelas de pésame. El repartidor ya estaba a mitad de las escaleras cuando abrí la puerta. No requería firma, solo una caja marrón posada en mi felpudo, como si tuviera todo el derecho del mundo a destruir mi vida. Sin remitente. Mi nombre escrito en letras de molde que parecían deliberadamente anónimas. Debí tirarla. Debí llamar a la policía. En cambio, la metí dentro porque cuando has perdido todo lo que importa, dejas de tener cuidado con lo que queda. Dentro de esa caja había 3 objetos que me hicieron caer de rodillas allí mismo, en el suelo de mi cocina, junto a un refrigerador que zumbaba demasiado fuerte y un fregadero que goteaba sin importar cuántas veces lo reparara. El primer objeto era un anillo de bodas. No cualquier anillo, el anillo de Melody. El mismo que identifiqué en su cuerpo quemado hace 3 años. El que el médico forense tuvo que cortar porque el calor lo había fusionado con lo que quedaba de su dedo. Lo sostuve bajo la luz fluorescente, con las manos temblándome tanto que apenas podía leer la inscripción interior. Para siempre empieza en ese semáforo. Nadie conocía esa inscripción excepto Melody y yo. La grabamos después de que ella chocara la parte trasera de mi camioneta hace 22 años, llorando por el diagnóstico de cáncer de su padre mientras yo anotaba mi información del seguro y le deslindaba mi número de teléfono. El segundo objeto era un teléfono. Uno barato, desechable, de esos que compras en una gasolinera cuando no quieres que te rastreen. Ya estaba encendido, batería llena, esperando. El tercer objeto lo cambiaba todo. Era un único mensaje de texto en la pantalla de ese teléfono. Y cuando lo leí, olvidé cómo respirar. Fingí mi muerte. Iban a matarte. Te he estado vigilando durante 3 años. Los $6 millones del seguro que recibiste, los invertí. Ahora son 40 millones. Encuéntrame en nuestra vieja cabaña. Ve solo. No confíes en nadie, especialmente en mi hermana. Mi cuñada, Francine, llevaba pasándose por mi apartamento todos los jueves desde el funeral, trayendo comida que yo no pedía, quedándose demasiado tiempo, haciendo demasiadas preguntas sobre los acuerdos del seguro. Se había mudado de vuelta a la ciudad después de la muerte de Melody, diciendo que la familia debía mantenerse unida. En el funeral, el rímel le corría en ríos por las mejillas. Tu hermana te necesita, sollozó sobre mi hombro. Y tú necesitas a la familia, Roland. Pero este mensaje imposible estaba firmado con algo que solo Melody sabría, el apellido de soltera de su abuela, Thornberry. La abuela que murió cuando Melody tenía 12 años, cuyos recetarios seguían guardados en una caja de madera en nuestra cabaña, cuyo apellido de soltera usábamos como contraseña para todo porque Melody decía, nadie recuerda a las mujeres que vinieron antes. Leí ese mensaje 17 veces, sentado en el suelo de mi cocina mientras el plato de carne Salisbury se endurecía en el microondas y el apartamento se llenaba del olor de la carne recalentada. Cada vez que lo leía, notaba algo nuevo. La forma en que mencionaba el dinero del seguro, un detalle que nunca conté a nadie, al menos no en su totalidad. La referencia específica a nuestra cabaña, la que construimos con nuestras propias manos en el 3er año de matrimonio,
cuando pensábamos que tendríamos toda una vida para llenar ese lugar de recuerdos. La advertencia sobre Francine, que hizo que se me retorciera el estómago. Hace 3 años, el incendio comenzó a las 2 de la madrugada mientras yo estaba en Detroit cerrando un trato con un proveedor para mis tiendas de autopartes. La llamada llegó a las 2:47. Señor Vance, le habla el teniente Morrison de la Policía Estatal de Michigan. Ha habido un incendio en su residencia. Encontraron a Melody en el dormitorio. El fuego eléctrico había empezado en las paredes, dijeron. Cableado viejo, probablemente un trágico accidente. El médico forense la identificó por los registros dentales y por ese anillo imposible que ahora sostenía entre mis manos temblorosas. Mi negocio de autopartes llevaba fallando 2 años. El incendio se llevó nuestra casa, pero el dinero del seguro me salvó de la bancarrota. $6 millones. Suficiente para pagar las deudas del negocio, enterrar a mi esposa y dejármelo justo para alquilar este apartamento que siempre olía al restaurante chino de abajo. Pollo General Tso y tristeza. Esa había sido mi vida durante 3 años. Pero ahora Melody me escribía desde la muerte, diciéndome que había convertido ese dinero manchado en 40 millones, advirtiéndome sobre su hermana y pidiéndome que la encontrara en una cabaña que nadie más sabía que existía. Me levanté del suelo de la cocina, con las rodillas doloridas y la mente acelerada. Si esto era real, si Melody estaba viva, entonces todo lo que había creído durante 3 años era una mentira. Si era una trampa, si alguien estaba jugando con mi dolor, entonces estaba a punto de caminar directo hacia ella. De cualquier modo, había algo seguro. Iba a ir a esa cabaña. Porque cuando ya has enterrado tu corazón, no tienes nada que perder. Y, a veces, solo a veces, los muertos regresan para salvarte de los vivos. El teléfono vibró en mi mano. Un mensaje nuevo. Roland. Amor, sé que esto es imposible. Revisa tu buzón de voz. Su voz llenó mi cocina. 3 años de silencio rotos por 10 segundos de prueba. ¿Recuerdas lo que dijiste en Copper Lake? Que si el mundo se acababa mañana, lo reconstruiríamos juntos. El mundo terminó hace 3 años. Es hora de reconstruir. Ese fue el momento en que supe que mi esposa estaba viva. Y si tenía razón sobre estar en peligro, si tenía razón sobre Francine, entonces cada segundo que pasaba en este apartamento era un segundo más cerca de unirme a mi hermano Dennis, que desapareció 6 meses antes del incendio y nunca volvió. Tomé mis llaves, mi cartera y ese teléfono imposible. 3 años de dolor se transformaron de golpe en otra cosa. Esperanza mezclada con terror, amor mezclado con traición, y una necesidad desesperada de llegar a esa cabaña antes de que quien mató a mi esposa la primera vez pudiera terminar el trabajo. Mi vida antes de que llegara ese paquete era una obra maestra de monotonía. Vivía en un apartamento de una sola habitación sobre el restaurante chino Golden Dynasty en Woodward Avenue, donde el olor del pollo General Tso se había incrustado para siempre en mi ropa, mi mobiliario y mi alma. El techo goteaba cuando llovía. El radiador repiqueteaba como un fantasma con un martillo, pero el alquiler costaba $600 al mes. Y cuando has caído de una casa de 4 habitaciones con piscina a esto, aprendes a ser agradecido por lo que aún puedes pagar. Habían pasado 3 años desde el incendio que se llevó a Melody y nuestro hogar en Birmingham, Michigan. 3 años despertándome a las 3 de la tarde porque trabajaba el turno de noche en un almacén moviendo cajas de repuestos automotrices para los mismos proveedores a los que yo solía comprar cuando era dueño de mi cadena de tiendas. La ironía no se me escapaba. Roland Vance, quien alguna vez tuvo 7 tiendas Vance Auto Parts en todo Michigan, ahora usaba un soporte lumbar y botas con punta de acero, ganando $18 la hora más horas extras. El día que conocí a Melody cambió por completo mi vida. Era julio de 1998, yo tenía 25 años y conducía mi Ford F-150 hacia mi primera tienda, sintiéndome como el rey de Detroit. Entonces, ¡bam! Alguien chocó la parte trasera de mi camioneta en el semáforo de Maple Road. Salí listo para enojarme, pero encontré a una mujer rubia miel llorando detrás del volante de un Honda Civic.
El maquillaje corría por sus mejillas. Mi padre tiene cáncer, dijo antes de que yo pudiera hablar. Acabo de enterarme, etapa 4. No estaba prestando atención. Lo siento tanto por tu camioneta. Miré la pequeña abolladura en mi parachoques y luego a aquella mujer hermosa desmoronándose en su asiento. Le dije: mi camioneta está bien, ¿tú lo estás? Así empezó todo. Yo entregándole mi información del seguro con mi número de teléfono escrito 3 veces en el papel, rodeado con bolígrafo azul. Ella llamándome esa misma noche para disculparse de nuevo. Conversamos hasta las 4 de la madrugada sobre su padre, mis sueños de negocio y todo lo que había entre medio. 6 meses después, le pedí matrimonio en ese mismo semáforo. Dijo que sí antes de que pudiera terminar la pregunta. Construimos nuestra vida juntos como se construye una casa, una habitación a la vez. Primero fue la boda en el jardín de sus padres, su padre caminándola hacia el altar con un tanque de oxígeno rodando detrás. Luego llegó nuestro hijo, Brennan, en el año 2001, gritón y perfecto. Después, Juliet en 2004, llegó al mundo en silencio, con los ojos bien abiertos, como si estuviera tomando notas. Compramos la casa en Birmingham cuando las tiendas iban bien, cuando la gente aún reparaba sus autos en lugar de reemplazarlos. Brennan tenía 24 años ahora, trabajaba como mecánico diésel en Grand Rapids, con las manos siempre manchadas de aceite como las mías solían estar. Tenía los ojos verdes de Melody y mi terquedad. Llamaba todos los domingos a las 7 en punto porque su madre lo había entrenado bien. Aunque ahora las llamadas eran más cortas, más por obligación. ¿Estás bien, papá?, preguntaba. Sí, hijo. Todo bien, mentía yo. Juliet tenía 21 años y cursaba su 3er año de enfermería en Michigan State. Tenía mi cabello oscuro, pero todo lo demás era puro Melody, la forma en que se reía con todo el cuerpo, como no podía pasar junto a una persona sin hogar sin vaciar sus bolsillos, su incapacidad de cocinar algo sin quemarlo. Ella prefería enviar mensajes, pequeños chequeos diarios con emojis de corazón que me hacían sentir amado y destrozado al mismo tiempo. El incendio ocurrió el 15 de octubre del año 2021. Yo estaba en Detroit reuniéndome con Tom Mitchen sobre un acuerdo de frenos al por mayor que podría salvar mi negocio agonizante. La economía había sido brutal con las tiendas de autopartes. La gente compraba autos nuevos con garantía en lugar de reparar los viejos. Amazon vendía piezas más baratas de lo que yo podía comprarlas al por mayor. Ya había cerrado 4 tiendas y estaba desesperado por salvar las 3 que quedaban. La llamada llegó a las 2:47 de la madrugada, del teniente Morrison. Ha habido un incendio en su residencia, dijo con una voz profesionalmente suave. Su esposa no logró salir. El incendio eléctrico había comenzado en las paredes. Los investigadores dijeron que el cableado viejo provocó chispas. El aislante se encendió y el fuego se propagó por la casa en minutos. Melody estaba dormida. La inhalación de humo la mató antes de que las llamas llegaran al dormitorio. Lo llamaron una misericordia. Yo quería golpear a cualquiera que usara esa palabra. Misericordia. El dinero del seguro llegó 4 meses después. $6 millones. Melody había aumentado la póliza solo 6 meses antes del incendio, preocupada por mis problemas con el negocio. Si algo nos pasa a cualquiera de los dos, dijo, el otro tiene que estar bien. El agente de seguros lo llamó un golpe de suerte. Yo lo llamé la única razón por la que no la seguía donde fuera que uno vaya después de esta vida. La mayor parte del dinero se fue en pagar deudas del negocio. Los bancos tomaron su parte. Los proveedores la suya. Me quedé con lo suficiente para enterrar a mi esposa como se merecía, ayudar a los chicos a terminar sus estudios y alquilar este apartamento donde podía desaparecer en mi dolor sin que nadie mirara. Francine empezó a presentarse la semana después del funeral. «Eres familia, Roland», decía mientras desempacaba alimentos que yo no había pedido. «Melody querría que cuidara de ti». Pero Melody nunca había confiado del todo en su hermana. «Siempre ha estado celosa», me dijo una vez,
después del tercer divorcio de Francine. De lo que tenemos, de cómo lo construimos juntos. Ella cree que el amor debe ser dinero fácil, no trabajo duro. Ahora entendía por qué el mensaje de Melody me advertía sobre ella. Francine hacía demasiadas preguntas sobre el pago del seguro, sobre mis finanzas, sobre si había escuchado algo de mi hermano Denis antes de que desapareciera. Demasiadas preguntas para una cuñada que traía cazuelas de pésame. Esa era mi vida antes del paquete. Trabajar, dormir, fingir estar bien para mis hijos, evitar las preguntas insistentes de Francine y contar los días desde que lo perdí todo. 1095 días existiendo sin vivir, respirando sin sentir, esperando sin saber que estaba esperando. Hasta ese martes, cuando mi esposa muerta salió desde donde fuera que estuviera escondida y me recordó que, a veces, el amor no muere, solo aprende a hacerse el muerto hasta que es seguro volver a vivir. Leí el mensaje de texto otra vez, sentado en el sofá con el teléfono apretado entre mis manos como si pudiera evaporarse si aflojaba mi agarre. Fingí mi muerte. Iban a matarte. Te he estado vigilando durante 3 años. Los 6 millones de dólares del seguro que recibiste, los invertí. Ahora son 40 millones. Encuéntrame en nuestra vieja cabaña. Ve solo. No confíes en nadie, especialmente en mi hermana. Mi primer pensamiento fue que debía ser una broma cruel. Alguien se había enterado del dinero del seguro y estaba jugando un juego retorcido. Pero luego miré el anillo de nuevo, lo levanté hacia la lámpara junto a mi sofá. La inscripción era perfecta. No solo las palabras, sino la forma en que la G de Stoplik tenía una diminuta raya atravesándola, de cuando Melody dejó caer el anillo en nuestra luna de miel y rompió a llorar porque pensaba que lo había arruinado. Yo la besé y le dije: la imperfección lo hace más real. Nadie más sabría de ese rasguño. El teléfono vibró. Apareció una foto en la pantalla. Melody. Delgada y exhausta, pero innegablemente viva, sosteniendo la edición de ayer del Detroit Free Press. El titular decía: Gobernador firma nueva ley para la industria automotriz. Su cabello ahora era negro en lugar de rubio miel, cortado corto en vez de caerle por debajo de los hombros, pero esos ojos eran inconfundibles. Verdes con destellos dorados. Lo que yo solía llamar sus ojos de caleidoscopio. Otro zumbido. Una notificación de buzón de voz. Presioné reproducir con un dedo que apenas podía controlar. Roland, amor, sé que esto es imposible. Su voz llenó mi apartamento. 3 años de silencio, rotos de golpe. ¿Recuerdas lo que dijiste en Copper Lake? Que si el mundo se acababa mañana, lo reconstruiríamos juntos. El mundo se acabó hace 3 años. Es hora de reconstruir. Siento el dolor que te causé. Dios, lo siento tanto. Pero iban a matarte, igual que mataron a Denis. Tenía que desaparecer. Tenía que dejar que me lloraras. Un viudo en duelo no parece una amenaza. Ahora escucha con atención. Francine te ha estado llamando más últimamente, ¿verdad? Sabe que algo está cambiando. Ten cuidado. El mensaje terminó. Lo reproduje 6 veces más, memorizando cada inflexión, cada respiración entre palabras. Era ella. La forma en que decía amor con ese pequeño quiebre en la voz. La referencia a Copper Lake, donde acampamos el verano antes del incendio, haciendo planes de jubilación que nunca llegarían. O eso creía. Denis, mi hermano menor, había desaparecido 6 meses antes del incendio. Llevaba tiempo luchando con deudas de juego, o eso me dijo, y me pidió prestados $50,000, que no tenía. 2 semanas después, desapareció. Su apartamento vacío, su teléfono desconectado, su coche encontrado abandonado en un área de descanso cerca de la frontera canadiense. La policía dijo que probablemente huyó de sus deudas, pero ahora Melody decía que lo mataron. ¿Quiénes eran ellos? Mi teléfono sonó. Mi teléfono real. El nombre de Francine iluminó la pantalla. Dejé que se fuera al buzón de voz, el corazón golpeándome el pecho. Volvió a llamar de inmediato. Y otra vez.
Y otra. En la cuarta llamada contesté, intentando mantener la voz firme. Roland, gracias a Dios, dijo, respirando agitadamente, como si hubiera estado corriendo. ¿Estás en casa? Sí, ¿por qué? Voy para allá. Algo pasó. No te muevas. ¿Qué está pasando, Francine? Solo quédate ahí. No abras la puerta a nadie más que a mí. Colgó. Miré el teléfono desechable, el mensaje de Melody advirtiéndome sobre su hermana. Y entonces noté algo que me heló la sangre. Afuera, a través de mi ventana, al otro lado de la calle, alguien estaba parado bajo el farol roto, fumando. Había estado allí cuando recibí el paquete. Y seguía allí una hora después. La brasa naranja de su cigarrillo brillaba en la oscuridad. Saqué mis binoculares del armario, un recuerdo de cuando Brennan jugaba en la liga infantil y yo no quería perderme ni una jugada. Ajusté el enfoque sobre la figura al otro lado de la calle. Era un hombre que no reconocía, pero la marca del cigarrillo en su mano era clara. Marlboro Reds. La misma marca de Francine. La misma marca de colillas que había estado encontrando frente a mi edificio durante semanas. Otro mensaje en el teléfono desechable. Saben que estoy viva. Francine ha estado trabajando con ellos. La red de tráfico Kozlov. Tu hermano descubrió que les daba información sobre sus lugares de juego. Por eso lo mataron. Sal de ahí ahora. No la dejes entrar. Los Kozlov. Conocía ese nombre por las noticias. Mafia rusa, trata de personas, drogas moviéndose por los grandes lagos. Pero Francine, la propia hermana de Melody, involucrada con ellos. Mis manos empezaron a temblar mientras las piezas encajaban como golpes. El coche nuevo y caro que Francine compró hace 6 meses, diciendo que había obtenido un ascenso en el hospital donde trabajaba en recepción. Su repentino interés en mis finanzas tras el incendio. La insistencia en obtener poder notarial mientras yo me ahogaba en dolor. Pasos pesados subieron por las escaleras. No eran las pisadas ligeras de Francine. Ella no venía sola. Metí el teléfono desechable en el bolsillo, agarré mi cartera y mis llaves. La ventana de mi dormitorio daba a la escalera de incendios. La había probado una sola vez cuando me mudé, prometiéndome que sería por si acaso. Esto calificaba. Los golpes comenzaron mientras abría la ventana. Roland, soy yo, llamó Francine, con una voz demasiado dulce, demasiado calculada. Abre. Traje a alguien que puede ayudar. Me subí a la escalera de incendios, el metal quejándose bajo mi peso. 3 años de duelo me habían vuelto suave, lento, pero el miedo es un excelente motivador. Bajé lo más silenciosamente posible, escuchando cómo los golpes se convertían en puñetazos sobre mi puerta. Roland, sabemos que estás ahí, dijo un hombre con acento ruso, sin molestarse en ocultarlo. Llegué al callejón, mi camioneta estacionada a unos 6 metros de distancia. Fue entonces cuando escuché una ventana romperse arriba. Estaban dentro de mi apartamento. Corrí hacia mi camioneta, llaves en mano, agradeciendo a Dios mis viejas costumbres. El motor arrancó al primer intento y salí derrapando del callejón justo cuando 2 figuras aparecieron en la escalera de incendios. El teléfono desechable vibró. Bien. Conduce al viejo Kruger en 8 Mile. Estaciona atrás. Hay un Honda azul esperándote. Las llaves están bajo el asiento del pasajero. Cambia de coche. El tuyo está rastreado. Mi esposa muerta había estado vigilándome, protegiéndome, planeando esto. Lo que significaba que sabía que este día llegaría. El día en que descubrieran que estaba viva. El día en que vinieran por mí. Conduje hacia 8 Mile, revisando los espejos una y otra vez, con la mente desbordada de preguntas. ¿Cómo había fingido Melody su muerte? ¿Cómo accedió al dinero del seguro para invertirlo? ¿Cuánto tiempo llevaba Francine trabajando con asesinos? Y lo más importante, ¿qué pruebas tenía Melody que me harían entender quiénes eran realmente? La cabaña estaba 6 horas al norte.
6 horas para averiguar si conducía hacia mi salvación o hacia mi ejecución. Pero había algo seguro. Mi vida anterior acababa de terminar tan completamente como aquel incendio 3 años atrás. Fuera lo que fuese lo que viniera, Roland Vance, el viudo en duelo, había quedado atrás. Era hora de descubrir quién era ahora. El Honda azul estaba exactamente donde Melody dijo que estaría. Estacionado detrás del Kroger abandonado donde comprábamos víveres cuando recién nos casamos y contábamos cada centavo. Aparqué mi camioneta junto al Honda, revisando el lote vacío en busca de cualquier movimiento. Nada más que cristales rotos y maleza saliendo del asfalto. Las llaves estaban bajo el asiento del pasajero, envueltas en una nota. Tienen rastreado el GPS de tu camioneta. Y tu teléfono también. Déjalos en la camioneta. Hay uno nuevo en la guantera del Honda. Conduce normal. Solo eres un hombre que va al norte por el fin de semana. Me quedé ahí 30 segundos, con el motor encendido, tomando la decisión que lo cambiaría todo. Detrás de mí estaba mi apartamento, probablemente lleno de rusos ya. Detrás de mí estaba Francine, quien aparentemente me había estado preparando durante 3 años. Detrás de mí estaba una vida construida sobre la mentira de que mi esposa estaba muerta. Delante de mí había un viaje de 6 horas hacia una cabaña que quizá ni siquiera seguía en pie. Delante de mí estaba la trampa más elaborada jamás creada, o la verdad imposible de que Melody estaba viva y había estado protegiéndome desde las sombras. Cambié de coche. La guantera del Honda contenía un teléfono nuevo, $2,000 en efectivo y otra nota. Detente en Dusty's Bat Shop en Green. Tiene algo para ti. Confía en él. Nunca creyó que yo estaba muerta. Dusty McCann había sido mi amigo desde la secundaria. Regentaba una tienda de carnada en el norte. El tipo de hombre que te ayudaría a enterrar un cuerpo sin hacer preguntas. ¿Y si él estaba metido en esto? Si Dusty había sabido que Melody estaba viva mientras yo me moría por dentro durante 3 años, no sabía si abrazarlo o golpearlo. Conduje al norte por la I-75, manteniendo exactamente la velocidad permitida, observando cada coche que me adelantaba como si pudiera, de un segundo a otro, revelar a sicarios rusos. El nuevo teléfono sonó justo cuando pasaba la salida hacia Flint. Número desconocido. Casi no contesté, hasta que recordé que solo Melody tendría este número. No hables, solo escucha. Su voz estaba tensa, urgente. Francine acaba de llamar a la policía. Reportó que estás desaparecido y que estás inestable. Dijo que estás teniendo delirios sobre que sigo viva. Está creando la narrativa de que has perdido la cabeza. Si te encuentran, te pondrán en observación psiquiátrica y ella tendrá poder notarial. Ya lo hizo antes, Roland. Con Dennis, mi hermano. ¿Dennis está realmente muerto?, pregunté, rompiendo su regla de no hablar. Sí. Lo torturaron durante 2 semanas intentando encontrar su dinero perdido. Nunca cedió. Nunca les dijo que era Francine quien había estado robando de los pagos de su red de tráfico. Ella dejó que lo mataran antes que admitir que había estado robándoles. Ahí supe que tenía que huir. Pero no podía dejarte desprotegido. El incendio, tuve que hacerlo parecer real. El cuerpo que encontraron ya estaba allí, Roland. Una mujer que murió en su red de tráfico, de estatura y complexión parecidas a las mías. No estoy orgullosa, pero ya estaba muerta. Y era la única forma de salvarte. Puse mi anillo en ella, le quité el trabajo dental para que coincidiera con el mío usando radiografías viejas que intercambié en la consulta del dentista. Llevo planeando esto desde que desapareció Dennis. Mis manos apretaron el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Me dejaste llorarte durante 3 años. Un viudo en duelo no es una amenaza. Un esposo haciendo preguntas habría muerto en 1 semana. Lo siento, Roland. Lo siento mucho, pero estás vivo. Eso era lo único que me importaba. La llamada se cortó. Ya había hablado demasiado, temiendo que rastrearan la señal.
Conduje en silencio durante 1 hora, procesando todo, reconstruyendo los últimos 3 años con esta nueva información. Cada visita de jueves con Francine. Cada pregunta sobre mis finanzas. Cada vez que me abrazó diciendo que extrañaba a su hermana. Todo era actuación. Todo era reconocimiento. Llegué a Green a medianoche. La tienda de carnada de Dusty estaba oscura excepto por una única luz encendida en la parte trasera. Aparqué y llamé a la puerta posterior, la misma que usábamos en la secundaria cuando robábamos cerveza de la tienda de su padre. Dusty abrió la puerta. Su barba era ahora más gris que marrón. Sus ojos, tristes. Jesús, Roland, pareces el infierno. ¿Lo sabías? No con certeza. Pero Melody me llamó 2 semanas antes del incendio. Dijo que, si algo le pasaba, debía cuidarte. Luego ella muere en un incendio sin acelerante, sin una investigación más profunda, y tu cuñada empieza a husmear preguntando por tu cabaña aquí arriba. Supe que algo no encajaba. Me entregó una mochila. Ella dejó esto la semana pasada. Dijo que vendrías por ello tarde o temprano. Dentro había una Glock 19, completamente cargada, cargadores extra y un sobremanila. Abrí el sobre con manos temblorosas. Cayeron fotografías. Francine reuniéndose con Victor Koff en un restaurante de Detroit. Francine aceptando un sobre de un hombre que reconocí de las noticias, Dmitry Koff, el hermano de Victor. Registros bancarios que mostraban depósitos de $15,000 cada mes en una cuenta a nombre de soltera de Francine. Pero lo peor era una transcripción de una conversación grabada, fechada 1 semana antes de que desapareciera Dennis. Francine ha estado preguntando por el dinero perdido. Víctor, entonces tiene que desaparecer. Francine es el hermano de Roland. Llamará la atención. Víctor, el esposo de tu hermana ya está arruinado. No tiene recursos para investigar. Hazte cargo o nos encargamos de los 2 hermanos. Francine, dame 2 semanas. Haré que huya por sí solo. Ella había firmado la sentencia de muerte de mi hermano para proteger su secreto. Y cuando Dennis se negó a huir, cuando acudió a mí buscando ayuda, lo capturaron. Hay más, dijo Dusty en voz baja. Melody quería que supieras que ha estado usando el dinero del seguro para construir un caso. Contrató investigadores privados, compró información, reunió todo lo necesario para destruir a los Koslov y a Francine, pero descubrieron que sigue viva hace 3 días. Alguien la vio en Detroit obteniendo estas fotos. Por eso tuvo que contactarte ahora. Miré a mi viejo amigo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque habría salido a buscarla, y los 2 estarían muertos. Me hizo prometerlo. Melody dijo que la única forma de mantenerte vivo era dejar que creyeras que ella estaba muerta. Guardé la pistola en la cintura y me coloqué la mochila al hombro. ¿La cabaña es segura? Tan segura como puede ser un lugar ahora. Ha estado allí 2 días esperándote. Roland. Me tomó del brazo antes de que pudiera irme. Ella nunca dejó de amarte. Todo lo que hizo, bien o mal, fue para mantenerte respirando. Conduje las 3 horas finales hasta la cabaña por carreteras que pasaron de autopista a 2 carriles, de grava a caminos de tierra casi borrados. El desvío de siempre estaba cubierto de maleza, ramas raspando los laterales del honda. Nadie había estado allí en años. O eso parecía. Pero cuando la cabaña apareció entre los árboles, vi humo saliendo de la chimenea, gris contra el cielo negro. Mi esposa muerta estaba encendiendo un fuego, igual que en esas noches frías en las que veníamos aquí para escapar del mundo. Excepto que ahora no escapábamos del estrés y de hijos adolescentes. Escapábamos de la mafia rusa y de su hermana asesina. Aparqué junto a la cabaña con la mano en la Glock, el corazón golpeando tan fuerte que pensé que atravesaría mis costillas. 3 años de duelo. 3 años de vacío. 3 años creyendo que mi vida había terminado. Caminé hasta la puerta y llamé. 3 golpes cortos, 2 largos, 1 corto.
Nuestro código desde que los niños eran pequeños y necesitábamos tiempo a solas. La puerta se abrió al instante. Melody estaba allí, delgada y gastada, pero inconfundiblemente viva, lágrimas corriendo por su rostro. «Hola, Roland», dijo. Y yo hice lo único que tenía sentido. Di un paso adelante y abracé a mi esposa por primera vez en 3 años, sintiendo su corazón latir contra mi pecho. Prueba de que, a veces, los muertos sí regresan para salvar a los vivos. Se sentía más pequeña entre mis brazos, hueso donde antes había suavidad, su cuerpo temblando como si pudiera romperse. Nos quedamos en ese umbral durante 1 minuto entero, sin hablar, solo respirándonos. Olía distinto. Ya no a lavanda. Ahora a algo más áspero, cedro y humo. Cuando por fin nos separamos, vi los últimos 3 años escritos en líneas que antes no estaban sobre su rostro. «Entra», dijo con voz quebrada. «No tenemos mucho tiempo». La cabaña lucía exactamente como la dejamos hace 3 años, excepto por una pared cubierta de fotografías, documentos y cuerdas rojas que conectaban piezas como el panel de un detective. Nuestra vida se había convertido en una escena del crimen. Melody me llevó al sofá, el mismo donde concebimos a Brennan durante una tormenta de nieve hace 23 años. Se sentó cerca, pero sin tocarme, como si no estuviera segura de tener todavía ese derecho. «Necesito contártelo todo», dijo. «Y cuando termine, vas a odiarme». «Jamás podría odiarte». «Espera a escuchar lo que hice». Comenzó desde el principio. Dennis no solo estaba apostando, Roland. Estaba trabajando para los Kozlov, moviendo dinero a través del casino. Creía que era lo suficientemente listo como para robarles. Solo un poco aquí y allá, se decía. Pero terminó sumando $2 millones en 3 años. Pensé en mi hermano pequeño. Siempre buscando atajos, siempre creyendo que podía ganarle al sistema. ¿Por qué no me lo dijo? Porque Francine lo convenció de que tú lo entregarías. Llevaba años envenenándolo contra ti, diciéndole que te creías mejor que él por tu negocio exitoso. Mientras tanto, fue ella quien lo presentó a los Kozlov desde el principio. Trabajaba con ellos desde su segundo divorcio, cuando necesitó dinero. Al principio traducía documentos. Hablaba ruso por ese semestre en el extranjero, ¿recuerdas? Luego pasó al lavado de dinero, creando reclamaciones médicas falsas en el hospital, finalmente dándoles información sobre posibles objetivos. Melody comenzó a caminar por la cabaña, las manos temblándole. Cuando Dennis tomó ese dinero, creyó que se lo estaba robando a criminales que jamás lo notarían. Pero Víctor Kov no perdona el robo. Secuestraron a Dennis el 2 de octubre. Francine me llamó esa noche llorando, diciendo que Dennis estaba en problemas. Me reuní con ella en ese diner de Woodward. Sacó una grabadora de un cajón, presionó reproducir. La voz de Francine llenó la cabaña. «Melody, tienen a Dennis. Creen que Roland sabe dónde está el dinero. Van a torturarlo hasta que lo diga. Luego van a ir por tu esposo. La única manera de salvar a Roland es que desaparezcas. Si estás muerta, él no es una amenaza. Un viudo en duelo no le sirve de nada». La voz de Melody en la grabación. «Estás mintiendo. Estás metida en esto. Estoy tratando de salvar a tu familia. Dennis ya está muerto. Lo mataron hace 1 hora. Van por Roland a continuación. A menos que hagas exactamente lo que te digo». Melody detuvo la grabación. Mentía sobre el tiempo. Dennis estuvo vivo 2 semanas más, pero yo no lo sabía. Pensé que tenía horas para salvarte. Me mostró más pruebas. Fotos del cuerpo de Dennis encontrado en un almacén. Informes forenses demostrando que había sido torturado sin piedad. Mi hermano pequeño había muerto protegiéndome de algo que yo ni siquiera sabía que existía. Francine me dio el cuerpo, continuó Melody, su voz ahora plana, casi clínica. El cuerpo de una mujer que murió en su red de tráfico, de complexión similar a la mía,
ya quemada más allá del reconocimiento. Todo lo que tuve que hacer fue poner mi anillo, cambiar algunos registros dentales y empezar el incendio. Francine prometió que, si desaparecía, tú estarías a salvo. El dinero del seguro pagaría tus deudas y podrías empezar de nuevo. Pero no confiabas en ella. Yo sabía que estaba involucrada, pero no cuán profundamente. Así que fingí mi muerte, pero me quedé cerca. He vivido en Detroit con un nombre falso, Rebecca Thornberry, trabajando como contadora. Irónicamente, haciendo registros como antes hacía para tus tiendas. Viéndote a través de las cámaras de seguridad que instalé alrededor de tu edificio. Observando a Francine visitarte cada semana. Midiendo cuán cerca estabas del peligro. Sacó un portátil y me mostró grabaciones de mi edificio. Ahí estaba yo llegando del trabajo esa misma mañana. Ahí estaba Francine llegando una hora antes de llamarme. Ahí estaba el ruso que había estado vigilando mi edificio. Hace 3 días me vieron, dijo. Estaba fotografiando a Francine reuniéndose con Víctor y me descuidé. Uno de los hombres me reconoció. Supe entonces que tenía que actuar. Los 40 millones. Tuve acceso a la cuenta del seguro. Nunca cambiaste las contraseñas, Roland. Estabas demasiado devastado para preocuparte. Invertí cada centavo. Criptomonedas al principio. Luego acciones tecnológicas. Luego algo de información privilegiada de la que no estoy orgullosa, pero eran tiempos desesperados. Convertí 6 millones en 40 millones en 3 años porque sabía que los necesitaríamos para desaparecer cuando llegara este día. Abrió otro portátil mostrando cuentas en las Islas Caimán, Suiza, Singapur. Nuestra fortuna esparcida por el mundo como un tesoro oculto. Pero hay algo que no sabes, dijo, y su rostro cambió. Se endureció en algo que jamás había visto en ella. Los Kozlov no solo trafican drogas y personas. Están vendiendo niños, Roland. Niños de apenas 8 años. Francine les ha estado ayudando a transportarlos a través del hospital, registrándolos como pacientes psiquiátricos transferidos para tratamiento. Me mostró manifiestos de carga, órdenes de traslado del hospital, fotografías. Tuve que correr al baño para vomitar. Cuando regresé, temblando, Melody lloraba. Podría haber tomado el dinero e irme, dijo. Podría haberte mandado buscar una vez estuviera a salvo. Pero cuando descubrí lo de los niños, no pude. Llevo 3 años reuniendo pruebas. Todo lo necesario para destruirlos. El FBI ha estado buscando esto durante una década. ¿Por qué no se lo diste simplemente al FBI? Porque Francine habría logrado un acuerdo, habría testificado contra ellos a cambio de inmunidad. Habría salido libre después de ayudar a matar a Dennis, después de facilitar el tráfico de niños, después de destruir nuestras vidas. Yo necesitaba más. Necesitaba su confesión. Sacó su teléfono, abrió una grabadora de voz y marcó. El altavoz llenó la cabaña. Melody, dijo Francine, sorprendida. Estás viva. Hola, hermana. ¿Dónde está Roland? ¿Qué has hecho? Está a salvo. No gracias a ti. Lo sé todo, Francine. Sobre Dennis, sobre los Kozlov, sobre los niños. Silencio. Luego. No entiendes. Me habrían matado también. Así que entregaste al hermano de mi esposo. Ayudaste a traficar niños. No tenía elección. Tú siempre tuviste a Roland y tu perfecta familia. Yo no tenía nada. Los Kozlov me pagaban más de lo que jamás ganaría en el hospital. Estaba sobreviviendo. Estabas destruyendo el futuro de niños. Ahórrame tus excusas. Tú fingiste tu muerte. Dejaste que Roland te llorara durante 3 años. No eres una santa, Melody. No. No lo soy. Pero no soy tú. El FBI tendrá todo para mañana. Cada documento, cada grabación, cada fotografía, incluida esta confesión. Estás mintiendo.
Revisa las noticias mañana. Los Kozlov serán allanados al amanecer. Tienes quizás 6 horas para huir. Melody, por favor. Soy tu hermana. Mi hermana murió el día que ayudó a matar a Denis. Adiós, Francine. Colgó. La cabaña quedó en silencio salvo por el crepitar del fuego. Miré a mi esposa. A esta desconocida que parecía Melody, pero que había hecho cosas que la mujer que yo había amado nunca habría imaginado. ¿El FBI? Pregunté. El agente Morrison ha sido mi contacto. El mismo hombre que te llamó sobre el incendio. Ha estado construyendo este caso conmigo durante 2 años. Mañana por la mañana, 17 ubicaciones en 3 estados serán allanadas simultáneamente. La red de tráfico Kozlov terminará al amanecer. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando los bosques oscuros. Me dejaste creer que estabas muerta. Sí. Me dejaste llorarte. Dejaste que nuestros hijos te lloraran. Sí. Manipulaste millones de dólares mientras yo vivía en un apartamento miserable que olía a comida china. Sí. Me estuviste vigilando durante 3 años, viendo mi dolor y te quedaste oculta. Sí. Me giré para enfrentarla. A esta mujer que había salvado mi vida destruyéndola, que había combatido monstruos convirtiéndose en uno de ellos, que me había amado lo suficiente como para permitirme odiarla. Muéstrame el resto, dije. Muéstrame quiénes eran realmente. Y fue entonces cuando Melody me mostró la pieza final de evidencia, la que me hizo caer al suelo, las rodillas golpeando las tablas de pino, mi mundo inclinándose una vez más fuera de su eje. La última prueba era un vídeo en el portátil de Melody. Con sello de fecha de 6 meses antes del incendio. Denis estaba sentado en lo que parecía un sótano, hablando con alguien fuera de cámara. Su rostro estaba magullado, un ojo hinchado y cerrado, pero estaba vivo y hablaba rápido, desesperado. Roland no sabe nada. Mi hermano nunca supo del dinero, ni de Francine, ni de nada. Lo mantuve fuera de esto. Te lo juro. Él siempre fue el bueno, el exitoso. Yo no quería ensuciarlo con esto. La voz de Víctor Kosov llegó desde detrás de la cámara. Entonces, ¿por qué nos robaste? Porque Francine dijo que estaban moviendo la operación al extranjero. Dijo que no notarían 2 millones desaparecidos durante la transición. Ella me dio los números de cuenta, los códigos de transferencia. Fue idea de ella. Francine dice otra cosa. Está mintiendo. Ha estado robándoles durante años. Revisa sus cuentas. Revisa los registros del hospital. Ella ha estado vendiendo información sobre pacientes sin familia, gente que no sería extrañada. Así es como sabían que pacientes psiquiátricos podían secuestrar. El vídeo se cortó. Levanté la vista desde el suelo, la rodilla palpitando donde había golpeado. Él me protegió con su vida, dijo Melody, ayudándome a ponerme en pie. Denis te quería más de lo que crees. Solo que nunca supo demostrarlo bien. Francine lo retorció, usó sus celos por tu éxito, pero al final murió antes que entregarte. Nos sentamos juntos en el sofá, el peso de todo aplastándonos. ¿Qué ocurre ahora? El agente Morrison llegará al amanecer con nuevas identidades. Thomas y Rebecca Brennan, una pareja de Milwaukee que ganó su dinero en suministros médicos. Nos mudamos a Columbia Británica, a un pueblito llamado Tofiño, en la costa. La casa ya está comprada, las cuentas bancarias establecidas. Nuestros hijos ya saben que estamos en protección de testigos, que en esencia es cierto. Nos visitarán con alias. Has pensado en todo. Tuve 3 años para planear. Tomó mi mano, sus dedos fríos pero familiares. Roland, sé que lo que hice es imperdonable. Robé 3 años de nuestras vidas. Te dejé sufrir. Hice que nuestros hijos pensaran que estaba muerta. Pero la alternativa era estar realmente muerta. Y tú probablemente unirte a mí. ¿Y los 40 millones?
La mitad va a un fideicomiso para víctimas de trata. Anónimo, imposible de rastrear, pero ayudará a reconstruir vidas. La otra mitad es nuestra. Nos la hemos ganado con sangre y dolor. Pensé en los últimos 3 años, la cama vacía, las cenas silenciosas, la voz de Juliet quebrándose cada vez que decía, «Mamá habría amado esto». La forma en que Brennan se endureció, dejó de reírse de mis chistes, se convirtió en hombre mientras lloraba a su madre. «Ellos nunca te perdonarán», dije. «Lo sé. Pero te tendrán a ti. Y estarán vivos». Eso es todo lo que podía darles. Pasamos la noche revisando las pruebas, entendiendo el alcance completo de lo que Francine y los Kozlov habían hecho. 17 niños rescatados de un almacén en Toledo. 23 mujeres liberadas de un contenedor marítimo con destino a Europa del Este. El dinero de Denis, los 2 millones que robó, había sido, en realidad, el pago por un envío de niños que nunca llegó porque Denis quemó la información de transporte antes de que lo mataran. Mi hermano, el jugador impulsivo y el desastre familiar, había salvado a 17 niños con su último acto. Al amanecer, el agente Morrison llegó como prometido, un hombre negro, alto, de ojos amables y chaqueta del FBI. Señor Vance, señora Vance, los operativos están completos. 43 arrestos, incluidos Víctor y Dimitrikov. A Francine la detuvimos intentando cruzar a Canadá a las 4 de la mañana. «¿Qué será de ella?», preguntó Melody. «Cadena perpetua si tenemos suerte. 25 años mínimos si su abogado es bueno. La evidencia que entregaron es irrefutable. Buen trabajo, señora Vance. Peligroso. Técnicamente ilegal en partes, pero bueno». Nos entregó nuevos pasaportes, licencias de conducir y tarjetas de crédito. Su escolta hacia la frontera sale en 1 hora. Sus hijos recibirán instrucciones de contacto en 2 semanas, después de asegurarnos de que no habrá represalias. ¿No habrá represalias?, pregunté. Los Kozlov tienen gente en todas partes. Ya no. Su esposa no solo reunió pruebas de la trata. Mapeó toda su organización. Estamos golpeando cada rama simultáneamente en 6 países. Para esta noche, el imperio Kozlov no existirá. Morrison nos dejó solos para empacar lo poco que necesitábamos. La cabaña sería limpiada y borrada como nuestras vidas anteriores. Mientras cargábamos el coche, hice la pregunta que me quemaba desde que llegué. ¿Lo harías de nuevo, todo? Ella se detuvo, lo pensó. ¿Preferirías estar muerto? No. Entonces sí. Lo haría todo otra vez. Porque el amor no siempre es estar juntos. A veces es mantenerse separados para mantenerse vivos. A veces es convertirse en alguien terrible para enfrentar algo peor. 6 meses después, escribo esto desde nuestra casa en Tofiño, donde las montañas se encuentran con el océano. Ahora trabajo en una marina enseñando a los turistas a pescar. Melody hace cerámica y la vende en el mercado local. Nuestros nombres son distintos, pero nuestro amor es el mismo, marcado por cicatrices, pero sobreviviendo. Brennan nos visitó la semana pasada. Todavía no puede mirar a su madre sin que un destello de enojo le cruce los ojos, pero la abrazó al despedirse. Juliet viene el próximo mes. Ella perdona más fácilmente. Dice que solo está agradecida de tener a su mamá de vuelta, incluso aunque esa mamá sea ahora, técnicamente, Rebecca Brennan. Cada mañana, Melody prepara panqueques de arándanos. Todavía los quema. Todavía nos reímos, aunque ahora suena diferente, como música tocada en tono menor. Estamos aprendiendo a vivir con nuestros fantasmas. Denis, que murió protegiéndonos. Francine, que cumple cadena perpetua en una prisión federal. Los 3 años que perdimos. Las personas que solíamos ser. Los 40 millones descansan en varias cuentas, financiando nuestra nueva vida y ayudando a víctimas que nunca conoceremos. Dinero manchado convertido en esperanza. No borra lo ocurrido, pero quizá equilibra un poco la balanza. Anoche,
Melody me preguntó si realmente la había perdonado. No sé si perdón es la palabra correcta, le dije. Pero lo entiendo. Y estoy agradecido. Y te amo incluso después de todo. Especialmente después de todo. Quemaste nuestra vida para salvarla. Moriste para mantenerme vivo. Te convertiste en alguien que no reconocía para luchar contra personas cuya existencia yo desconocía. ¿Cómo no amar a alguien que me amó tanto? Entonces lloró por primera vez desde que la encontré en la cabaña. 3 años de lágrimas finalmente cayendo. La verdad es que algunas cosas que arden no se destruyen. Solo se transforman. Ya no somos el Roland y la Melody que se conocieron en aquel semáforo hace 22 años. Ni siquiera somos los mismos que se despidieron antes de aquel viaje de negocios a Detroit. Somos algo nuevo, forjado en fuego, dolor y decisiones imposibles. Cada día, alguien nos pregunta si somos nuevos en el pueblo. Respondemos que sí, que acabamos de llegar de Milwaukee, que hicimos nuestro dinero en suministros médicos y buscábamos un lugar tranquilo para retirarnos. Es una mentira envuelta en verdad, envuelta en amor. Y, de algún modo, eso basta. Francine escribe desde la cárcel algunas veces. No abrimos las cartas. La organización Kozlov está hecha añicos. Sus víctimas se curan lentamente. El agente Morrison envía actualizaciones de vez en cuando. Pequeñas confirmaciones de que nuestro sacrificio significó algo. Y Dennis, esparcimos sus cenizas en Copper Lake el mes pasado. Melody y yo de pie en el agua, donde una vez planeamos nuestro futuro. Gracias, hermanito, le dije al viento. Al final, tú fuiste el bueno. Esa es mi historia. Un hombre que enterró a su esposa para descubrir que lo había estado cuidando desde las sombras. Una mujer que fingió su muerte para evitar la mía. Una hermana que eligió el dinero antes que la sangre. Un hermano que eligió la sangre antes que su propia vida. 40 millones nacidos de 6 millones de un seguro que a su vez nació de tragedias y mentiras. A veces el amor se parece a irse. A veces la protección parece dolor. A veces los muertos regresan no para atormentarnos, sino para salvarnos. Y a veces, solo a veces, las cosas quemadas se alzan de sus cenizas más fuertes que antes. Mi nombre es Roland Vance, aunque eso ya no aparezca en mis documentos. Mi esposa está viva, aunque el mundo crea que está muerta. Vivimos junto al océano ahora. 2 fantasmas fingiendo ser personas reales. O quizá 2 personas reales fingiendo ser fantasmas. De cualquier manera, estamos juntos. Después de tanta muerte, tantas mentiras y tantas decisiones imposibles, estamos juntos. Y cada mañana, cuando Melody quema los panqueques de arándanos y nos reímos de ello, recuerdo que hay cosas que vale la pena quemarlo todo para salvar. Hay amores que vale la pena morir por ellos, y algunos, como el nuestro, por los que vale la pena regresar de entre los muertos. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar en lo lejos que puede llegar el amor, compártela con alguien que necesite escucharla. Dale me gusta a este vídeo si crees en las segundas oportunidades, incluso en las imposibles. Y suscríbete a nuestro canal para más historias de personas comunes enfrentando circunstancias extraordinarias. Porque a veces, las historias más increíbles son las que podrían ocurrirle a cualquiera de nosotros. Recuerda, la persona que está sentada a tu lado podría estar librando batallas que desconoces. El duelo que ves podría ser protección. La pérdida que lloras podría ser amor disfrazado. Hasta la próxima, mantén los ojos abiertos y a tus seres queridos aún más cerca. Comenta abajo si alguna vez descubriste un secreto que cambió todo lo que creías sobre alguien a quien amabas. Tu historia importa.